¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su clase de Historia de Venezuela. Hoy vamos a continuar con el tema de los movimientos preindependentistas venezolanos, específicamente del proyecto emancipador de Francisco de Miranda. Francisco de Miranda es conocido como el gran precursor de la emancipación americana porque desde finales del siglo XVIII comienza a construir un proyecto político que implicaba la separación definitiva de todas las ex colonias españolas en América, porque consideraba que la monarquía española no debía seguir imperando en nuestro territorio. Este proyecto, repito, dura varias décadas para ser elaborado y también va a tener muchos colaboradores extranjeros que lo apoyan. Sin embargo, veremos en esta clase que a veces teniendo el apoyo económico, teniendo el recurso financiero, no es suficiente porque requieres de una voluntad, de un respaldo para que se pueda cristalizar. De esta manera, el proyecto político de Francisco Miranda, elaborado a finales del siglo XVIII, que se intenta llevar a la práctica en 1806, será el motivo de nuestro análisis en la clase de hoy. Francisco de Miranda fue uno de los personajes más avanzados que tuvo Venezuela a finales del siglo XVIII. Recordemos que Miranda apenas en 1770, teniendo 20 años, sale del territorio. Algunos intuyen que la salida de Miranda de Venezuela responde a unas discriminaciones que había sufrido el padre, puesto que era de origen canario, y que por lo tanto Miranda no quería seguir compartiendo o viviendo en una sociedad con esas desigualdades que hemos comentado nosotros en clases anteriores. De allí que Miranda se traslade a España, se alista en el ejército real y comienza una carrera militar con un ascenso vertiginoso que lo lleva a importantes posiciones dentro de la Fuerza Armada. De allí lo envían al Caribe, va a estar en Cuba, luego pasa a Estados Unidos, tiene un conflicto con las autoridades españolas y va a ser catalogado como traidor por un problema pues, que fue un malentendido, y él va a hacer vida en los Estados Unidos y en Estados Unidos va a reunirse con los grandes promotores de lo que fue la independencia norteamericana. Va a ser grandes amigos entre John Quincy Adams, George Washington y otros personajes ilustres de lo que fue la independencia estadounidense. Luego va a Europa y en Europa va a tener contacto con la zarina de Rusia y con todos los líderes de la Revolución Francesa. De hecho, participa en la Revolución Francesa. Este periplo de Miranda, esta gran universidad de la vida que le va a él a formar en lo que va a ser el aspecto político, va a ir perfilando una idea central, un deseo de emancipación del continente americano. Él comienza a construir lo que va a ser ese proyecto para cambiar a la América española. De allí que elabora un proyecto político no solamente para Venezuela, sino para toda América, desde México hasta Argentina. Es decir, que Miranda no solamente quiere la libertad del territorio donde él nació, sino que su proyecto es un proyecto mucho más ambicioso, un proyecto americanista en el cual él concibe una sola nación de hermanos desde México hasta la Patagonia. No fue fácil lograr hacer el proyecto, estructurarlo y conseguir los recursos necesarios para poder hacer el intento de liberación. Al fin, en 1806, logra tener recursos suficientes para invadir a Venezuela y comenzar a poner en práctica su idea de liberación. Sin embargo, Miranda, con 3 embarcaciones, con un buen proyecto político, con una proclama dirigida a los venezolanos, no logra tener el respaldo que él deseaba. Él llega primero e intenta desembarcar por Ocumare en la costa, pero cuando intenta hacerlo se da cuenta que las autoridades españolas lo están esperando. Hubo un delator. Miranda envió varias cartas a venezolanos ilustres para que lo acompañaran en su proyecto, entre ellos al Marqués del Toro, y estos personajes lo que hicieron fue avisar a las autoridades españolas que Miranda planteaba una invasión a Venezuela y que por lo tanto había que combatirlo. Miranda, al ver que no puede desembarcar en Ocumare en la costa, se dirige a Coro y ahí pronuncia su famosa proclama de Coro.
Allí él explica claramente quiénes son los soldados que lo siguen, cuál es su objetivo, cuál es su deseo de romper con respecto a España. Habla de la necesidad de establecer la libertad entre todos los, lo que llama conciudadanos, y por lo tanto la necesidad de alzar el pueblo en armas para lograr la independencia. Pero nuevamente no va a haber respaldo. De hecho, él llega a Coro y la ciudad está desierta. Uno de los promotores de esta situación va a ser el obispo de Coro, quien convence a los feligreses de que Miranda era una especie de enviado del demonio. Miranda tuvo algunos conflictos con la Iglesia Católica y además que era un hereje. Algunos lo vinculaban con el protestantismo y por lo tanto la gente se asustó y desapareció de la ciudad. Por lo tanto no había pueblo a quien dirigirle la proclama de Coro. Miranda, que para 1806 tiene 56 años, había dedicado más de 20 años para construir ese proyecto y llega a su tierra y encuentra que no hay respaldo popular. Decepcionado, deprimido, se embarca nuevamente en la goleta y regresa a Londres, donde estaba su esposa y su hijo, y decide no volver más a América. Evidentemente esto no va a ocurrir y lo veremos en clases sucesivas. El segundo elemento que es importante destacar de Miranda es el proyecto político que elabora. Lo elabora, por supuesto, antes de 1806. Con ese proyecto es que él busca el financiamiento y logra convencer a algunos amigos que tienen suficiente dinero para poder apoyarlo. Ese proyecto político de Miranda es el más elaborado de todos los movimientos preindependentistas venezolanos y cuidado si no también a nivel continental, puesto que si algo se conocía era el conocimiento, la cultura universal que tenía Francisco de Miranda, quien sabía español, francés, inglés, hasta griego, y era un lector realmente apasionado que todos los días está cultivando su mente y cultivando su espíritu. Este proyecto político va a ser clave porque Miranda va a ser el primero que establece claramente un modelo político a seguir en donde hay una división clara de los tres poderes públicos existentes en la República, un poder ejecutivo que debía estar, digamos, comandado por dos funcionarios que eran los incas, un poder judicial que debía administrar justicia y un poder legislativo establecido por una dieta imperial, un gran cuerpo legislativo, una especie de asamblea nacional para todo el continente. Lo mismo establece Miranda, que no debe haber un monarca quien nos gobierne y que los incas deben durar en su mandato 5 años. Por lo tanto, claramente Miranda demuestra su rechazo al sistema monárquico como sistema político y su apoyo a un sistema equilibrado donde hay una división de poder y por lo tanto un equilibrio de los poderes y donde todos los habitantes deben ser ciudadanos. Algunos evidentemente no pueden votar porque él habla de ciudadanos pasivos y otros activos y pasivos, pero que el derecho debe promoverse para todos en igualdad de condiciones y no por el origen social que tengan. Este proyecto político en cada una de sus ramas se desglosa y existen no solamente los incas, sino los curacas, que eran los gobernadores de cada provincia, los cuestores, los ediles, y lo mismo la dieta imperial tiene también un nivel inferior que son las asambleas provinciales y unos consejos municipales también que deben gobernar, y una Corte Suprema de Justicia y unos tribunales inferiores. Es decir, un aparato de gobierno bien establecido, con objetivos claros, que se opone a un sistema monárquico que era el que había imperado en Venezuela y en toda América desde el siglo XVI. Ese va a ser el gran aporte de Francisco de Miranda en 1806, aunque lamentablemente su movimiento no logra la independencia. Hoy estudiamos el movimiento preindependentista liderado por Francisco de Miranda. Como bien estudiamos en la clase, este proyecto duró varias décadas para ser elaborado. Miranda fue un hombre de mundo con muchos contactos y con mucho deseo de superación y de crecimiento a nivel intelectual, y por lo tanto cuando él consideró que tenía listo el modelo político para América, lo intentó poner en práctica. Sin embargo, este intento, que se cristaliza en 1806, no va a gozar del respaldo, no va a obtener el respaldo de los venezolanos y por lo tanto fracasa, como fracasó el de José Leonardo Chirino y también el de Gualpi Cornell y España. Pero el trabajo de Miranda no fue en vano.
Su proyecto político va a ser un faro de luz para los revolucionarios que apenas 4 años después van a intentar la separación de Venezuela y España. Su propuesta de la división tripartita del poder, con el poder ejecutivo, legislativo y judicial, su deseo de no tener un monarca, sino tener 2 funcionarios llamados incas, que debían ser electos y que también tenían una duración en el poder, junto a la importancia que tiene el principio federal de gobierno, el principio de la importancia que tienen las provincias en la toma de decisiones en todo el imperio, va a ser fundamental para la futura constitución venezolana y para todo el proceso político que se inicia en 1810. El proyecto mirandino era un proyecto para todo el continente, no solamente para Venezuela, una propuesta de liberación de una sola nación. Era sumamente ambicioso, seguramente difícil de concretar. Lo importante en ese momento fueron las ideas políticas que plasma en el proyecto y que serán inspiración para los futuros libertadores de nuestro continente. Hasta nuestro próximo encuentro.